Nos faltaba revisar la parte de NAT. Entonces veamos lo de NAT. Y luego nos vamos a dibujar las cabeceras. Entonces, hay un campo de la cabecera IP versión 4 que es el campo de las opciones. Acuérdense que cuando se utiliza este campo, en el caso de que se llegara a utilizar, este campo podría llegar a valer hasta 40 bytes. Por eso es que si la cabecera tradicional, si lo queremos llamar así, tiene 20 bytes, con el uso de este campo podríamos llegar a 60 bytes. Ya, ¿para qué se utilizaban o para qué se propuso la implementación del campo de las opciones? Finalmente nunca se llegó a utilizar ninguna de las propuestas. Una de las opciones era hacer source routing. ¿Ya? Que la idea es que la cabecera ya lleve las direcciones IP de los routers por los que debería atravesar. ¿Sí? Pero ahí nos encontramos con un problema, porque ¿cuál era la idea? Vamos a suponer lo siguiente, ¿no? Digamos que tengo esta secuencia de routers. Y digamos que este router es el número 1, este es el número 2, este es el número 3 y este es el número 4. Acordarse que la identificación son direcciones de 32 bits. Ahora, para hacerlo rápido, solamente lo ponemos así. Entonces, aquí yo tengo 40 bytes, por 8 sería 320 bytes, lo que significaría que si son direcciones de 32 bits, yo en la cabecera debería poner máximo 10 direcciones de router, no podría ser más. De los routers, ¿no? Claro, tengo 40 bytes por 8 bits, 320 bits. Si la identificación de cada router es de 32 bits, no podría tener más de 10. O sea que si hubiera querido implementar source routing, ¿cuál es la idea del source routing? Es que en la cabecera, digamos ahí está la cabecera, ¿no? Aquí está la cabecera IP versión 4, aquí están los 20 bytes. Y estos serían los 40 bytes adicionales, los del campo de las opciones. ¿Ya? Y ahí los 20 bytes, los campos que ya saben, ¿no? Los 12 campos que ya saben. Entonces, ¿la idea cuál era? Cuando se hacía source routing, o cuando se pretendía, o cuando se propuso esa alternativa, era que en el campo de las opciones viajen las direcciones de los routers por los que va a pasar el paquete. Entonces debía decir que va al router 1, luego va al 2, luego va al 3, luego va al 4, hasta el router número 10, ¿no? Que sería el que alcanzaría. Si el destino estaba en el router número 11, ya no podía. ¿Por qué? Porque ya por espacio no alcanzaba. Acuérdense que estos son direcciones de 32 bits. Entonces, eso fue una limitante realmente muy grande. La idea bastante buena, pero se quedó ahí porque, claro, el tema era que ya si tenía una ruta a un router número 11, ya no podíamos llegar porque no había forma de indicar. ¿Ya? Entonces, ese era un posible uso que no se pudo hacer con IP versión 4. Afortunadamente sí se puede hacer con IP versión 6, y ya eso al aprender el próximo semestre. De hecho, eso que acabo de hacer con IP versión 4 se llama Segment Routing versión 6. Y eso es lo último de lo último en networking. Ya está haciendo mucha investigación. La idea es lo mismo que se quería hacer en IP versión 4, que en la cabecera vayan las direcciones, pero ahora con Segment Routing, con IP versión 6, eso sí ya. Y de hecho ya hay, creo que de la última vez que revisé, como 200 proveedores de internet en el mundo que ya utilizan Segment Routing versión 6 por todas las facilidades que tienen. Y bueno, ahora solamente recordar eso. Ya, entonces esa era la primera propuesta de utilización del campo de las opciones de IP versión 4. Y la segunda propuesta era ir haciendo un timestamp, o sea, un registro de tiempo cuando los paquetes van pasando, ¿sí? De pronto ahí el objetivo era tratar de ver si a través de capa 3 podía medir latencia, ¿no? Y con la latencia medir jitter tal vez. Igual, ¿no? Porque eso que registra el tiempo, ya, entonces va registrando el tiempo. Entonces llegó en el segundo 1.143546 en el router 1. Cuando el paquete salió del router 2, era el segundo 10.93, no sé, se me puso.
Entonces se iba registrando y probablemente una de las aplicaciones es que al final yo podía sumar todos esos tiempos y tener un valor de latencia, ver la diferencia de los tiempos y tener un valor cercano a un cálculo de un chip. Entonces esa era la propuesta inicialmente, ¿no? Claro, son propuestas que recuerden aparecieron en 1981, estamos hablando de hace 43 años atrás. Entonces ahí se intentó hacer eso. Finalmente, ninguna de las propuestas o ninguna de los posibles usos del campo de las opciones se llegó a dar, ¿ya? Porque primero source routing no hicieron porque toda la tecnología de enrutamiento en principio se hace con el destination routing, o sea, el ruteo se hace basado en la dirección de destino. En pocas ocasiones basadas en la dirección de origen en los primeros años. Ahora es totalmente diferente. Ahora, por temas de calidad de servicio, la idea también es hacer routing por dirección de destino y routing por dirección de origen. Pero hay otras técnicas que se han implementado, no el uso del campo de las opciones. Por eso es que nosotros siempre vamos a hablar de una cabecera de 20 bytes, ¿ya? Ahora, nosotros para que un dispositivo pueda tener acceso o presencia en Internet, más que acceso, presencia en Internet, los dispositivos deben tener una identificación. Esa identificación, ya saben, es una dirección IP versión 4. Y además ya recordando los temas de la cabecera, estas son direcciones de 32 bits, ¿ya? Y esos 32 bits están separados en 4 números decimales, x1, punto x2, punto x3, punto x4, como quieran llamar. Ya vamos a empezar a trabajar con eso. Finalmente ahí están 32 bits, ¿ya? Estas direcciones básicamente pueden ser direcciones públicas y direcciones privadas en IP versión 4. En IP versión 6 ya vamos a ver que finalmente en IP versión 6 lo que existen es solamente direcciones públicas. Ya, las direcciones privadas prácticamente hay un pequeño grupo de direcciones que se dejaron como privadas, pero en la práctica no se utilizan. Entonces, las direcciones, o para que un dispositivo pueda ser alcanzable o ruteable o accedible desde Internet, la condición es que este dispositivo tenga una dirección pública. ¿Ya? Entonces, estas son las direcciones que pueden rutearse hacia Internet, hacia y desde Internet. Yo puedo acceder hacia y desde Internet a una dirección pública. Y las direcciones privadas son las direcciones que obviamente no pueden hacerlo, o sea, no son ruteables, no se pueden acceder desde el Internet, etcétera, etcétera. Esto está generado o está definido para el uso dentro de las redes LAN corporativas. Entonces, en la actualidad, todas las redes LAN corporativas, incluidas las redes inalámbricas de sus casas, tienen un esquema de direccionamiento privado, ¿ya? Entonces, el otro día hablamos de que el espacio de direcciones es de 32 bits, lo que significaría 2 elevado a la 32, que era más o menos 4.294 millones y un valor de no recuerdo. Ya, pero hablábamos de 4.294 millones de direcciones. Entonces, de todo ese conjunto de direcciones, ya, se definieron un bloque de direcciones para la parte privada. Y entonces hay un documento de la IETF, que de hecho se desarrolló entre 1990 y 1991, es ahí donde se hizo esto. Entonces, que se conoce como el RFC 1918, facilito de aprenderse esto. El RFC 1918 lo que le dice es cuáles de todas las direcciones IP, de las 4.294 millones y el valor que corresponde ahí, que sería 2 elevado a la 32, de todas esas 4.294 millones, ¿qué direcciones van a ser utilizadas dentro de las redes LAN corporativas? Y finalmente esas serían las direcciones que son privadas. Entonces dijeron, a ver, vamos a utilizar un primer bloque, todo el bloque 10.0.0/24. Todas las direcciones que empiecen con 10 son privadas. O sea, dicho de otra manera, no son alcanzables desde Internet. O yo no voy a encontrar en Internet un dispositivo, un servidor, un computador en Internet que tenga esta dirección. En Internet, ¿dónde voy a encontrarlo? Dentro de una red LAN. ¿Ya? La Politécnica no tiene la 10.
La Politécnica tiene el otro bloque que se definió, que es de la 172.16.00 a la 172.31.255.255. Pero luego vamos a ver dónde están estos valores, ¿no? Slash 16. Eso también son direcciones privadas. La Politécnica tiene este bloque de direcciones. En algunos laboratorios está la 16.1, 16.2 y así sustantivamente. ¿Sí? La 25.3 y así. Y todo el campo está definido, ¿no? Y hay un tercer bloque que también es direccionamiento privado, que es lo más probable es lo que ustedes tienen en las casas, que es de la 192.168.00 a la 192.168.255.255/24. ¿Ya? Entonces, esto es lo que normalmente nos dejan los proveedores en la casa. Ustedes, cuando ustedes se conectan, llegan a la casa, se conectan al equipo inalámbrico, les pasa una dirección y van a verificar que tienen esta dirección. Por ejemplo, mi proveedor a mí me dejó la dirección 192.168.100, 100. Lo que sea. Entonces, cuando yo ingreso, el televisor tiene la 100.40, mi laptop tiene la 100.45 y así sustantivamente. Tengo dentro de esta red. Y lo mismo van a tener ustedes dentro de las casas. ¿Ya? Estas direcciones, las direcciones públicas, tienen que ser únicas, no se pueden repetir. De hecho, nunca se van a repetir. ¿Ya? Esas son únicas, no es posible que se repitan. Si pasara que se repiten, comenzarían a tener problemas en toda la red del Internet. Porque no pueden haber en la red del Internet, en la red pública del Internet, no pueden existir dos dispositivos con la misma dirección. Cuando un router intenta enviar el paquete, si hay dos dispositivos, ¿a dónde envía? ¿Al uno o al otro? Entonces eso va a generar problemas. Entonces, la condición fundamental en Internet es que las direcciones IPv4 públicas son únicas. En cambio, estas direcciones sí se pueden duplicar. Esas pueden tranquilamente duplicarse. ¿Qué significa que se duplican? Que la 192.168.100 que yo tengo en mi casa probablemente lo tiene un usuario en Tailandia, se me ocurre. Entonces eso se puede repetir. ¿Y por qué se puede repetir? Porque estas direcciones no salen a Internet, se quedan dentro de la red LAN, nunca salen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo un router, el router de la casa que está conectado a Internet de alguna manera, y aquí tengo mi equipo inalámbrico y por acá tengo mi teléfono celular. Ya, y a este teléfono celular, cuando yo me conecté a través del servicio de DHCP, acuérdense que esto es automático. Hola, automático entre comillas, ¿no? Porque eso hay que configurar. De hecho, eso hay que configurar en los equipos, ¿ya? Entonces, pero el equipo de, vamos a decir la CNT, no, que nadie que tenga CNT no digo, ellos también sí saben cómo configurar un DHCP. Entonces ese equipo está configurado y le pasan la dirección 192.168.100.40. Esa es la dirección que le pasó. ¿Ya? Y digamos que si fuera otro proveedor, no sé, ¿qué se me ocurre? Le pasan la dirección 10.10.90.50. Si fuera otro proveedor. Y si fuera otro proveedor, no sé, Telconet, CNT, Netlight.net y así todos los que hay. Digamos que le pasan las 172, 16, 50, 90, ya, vamos a suponer. Finalmente, esas son direcciones privadas, porque caen dentro de los bloques que están ya definidos por la IEEE, por la IETF en el RFC 1918. O sea que eso, así funciona. Entonces, el router internamente en su programación tiene definido claramente cuáles son las direcciones del RFC 1918. El sistema operativo del router, cualquier router, eso no depende de la marca, es un estándar, todos los routers ya saben que hay esas direcciones. Entonces, cuando un paquete de este equipo que tiene cualquiera de estas direcciones llega hasta este router, lo que hace el router es analizar la dirección de origen. ¿Se acuerdan que dentro de la cabecera había dirección de origen, dirección de destino y los otros 10 campos por ahí? Entonces, llega un paquete y si este router en esta interfaz detecta que la dirección de origen es cualquiera de estas, automáticamente bloquea el paquete, hace un drop del paquete y obviamente ya no deja que el paquete salga, ¿no? Entonces,
como ya no dejan que el paquete salga a internet, obviamente ahí resolvemos el problema de que se puedan repetir las direcciones, lo justificamos cómo es que esas direcciones pueden repetirse. ¿Ya? Entonces se puede repetir en varias redes del mundo y muchas veces se repiten los mismos bloques, pero como son direcciones que no salen a internet, el router automáticamente lo bloquea, pues ahí de esa forma resolvemos el problema. Ahora, el problema es el siguiente. Entonces, si es que el router bloquea el paquete con dirección de origen privado, ¿cómo es que yo navego a internet? Y ahí entra la técnica de NAT, Network Address Translation. Que de hecho, la técnica de NAT fue una de las soluciones que dio la IETF. En 1990 la IETF desarrolló un estudio. Acuérdense que todo esto empezó en 1980-81. Empezó a utilizarse modestamente, ¿no? Las universidades, primero en Estados Unidos, comenzaron a hacer uso de la red, pero no había un despliegue muy grande. En 1990 empezó el tema de www y ya empezó el uso exponencial del Internet. Entonces, en ese momento, la gente de la IETF dijo, vamos a hacer un estudio de cuánto tiempo nos van a durar las direcciones IP versión 4. Y se dieron cuenta que se iban a agotar. De hecho, se agotaron. Porque, en principio, la gente de la IETF llegó a determinar que entre 15 y 20 años iban a durar las direcciones IP versión 4. Duraron 5 años. Se acabaron las direcciones. Se agotaron. ¿Qué direcciones se agotaron? Las públicas. Las privadas no se pueden agotar, porque esas se pueden repetir. Las que no se pueden repetir son las públicas y esas son las que finalmente se agotaron. ¿Ya? Entonces, ¿qué dijeron? A ver, entonces vamos a resolver el problema, vamos a tratar de ver cómo resolvemos el problema. Entonces, lo primero que dijeron es, no vamos a tener, antes de 1991, todas las direcciones IP versión 4 eran públicas, todas. O sea, no había ese concepto porque no era necesario. Nadie usaba las direcciones IP. De hecho, empezaron a asignar de manera extremadamente desordenada. Ya vamos a ver más adelante cuando veamos VLCM. Entonces empezaron a asignar. Alguien necesitaba, no sé, 100 direcciones y le decían, por si acaso, llévate 500. De pronto necesitas ahí algún rato. Y el usuario final esas 500 nunca utilizó 200. Y esas 300 ya nadie más podía utilizar porque eran parte de la red interna de él. Pues obviamente no se podía. Yo no podía repetir eso en 2 lugares diferentes, entonces es un problema. Pero entre el año 80 y el año 90, 91 no había mucho uso de internet. ¿Cuándo empezó al uso exponencial? Cuando apareció el www. Ahí sí ya comenzamos con problemas. Entonces, ¿qué dijeron? Lo que les acabo de decir, no todas las direcciones van a ser públicas, sino vamos a definir un bloque de direcciones privadas, las que ya saben. Entonces, la primera solución de la IETF es, vamos a definir direcciones privadas y direcciones públicas. ¿Ya? Lo segundo fue, ahora, ¿qué hacemos para que una dirección privada pueda conectarse a internet, pueda salir a internet? Entonces vamos a hacer traducción de direcciones. Y el NAT en IP versión 4 lo que hace es traducir una dirección IP versión 4 privada a una dirección IP versión 4 pública. Eso es lo que hace el NAT en IP versión 4. En IP versión 6, lo mismo. Traduce una dirección IP versión 4 en una dirección IP versión 6, nada más. Bueno, ya vamos a ver más adelante. En IP versión 6 no hace falta NAT, porque hay tantas direcciones de IP versión 6 que la estadística dice que durará más o menos unos 700, 800 años para que se agoten las direcciones. Asignándoles, ¿se acuerdan? Los que ya saben, asignándoles 18 quintillones de direcciones a cada uno de los usuarios. Entonces hay una cantidad extremadamente grande. Pero bueno, entonces en IP versión 4 este NAT, la traducción o la traslación de direcciones de red, lo que hace es cambiar la dirección privada en una dirección pública y viceversa. Cambiar la dirección pública en una dirección privada. Eso es lo que hace NAT. ¿Qué más dijeron? Ya no vamos a asignarle lo que el usuario quiera, sino lo que el usuario necesite. O sea, a ver, yo quiero 1000, a ver, déjeme ver cuánto es su requerimiento. Usted no necesita 1000, usted necesita 200. Entonces ya no le vamos a asignar un bloque muy grande. Entonces, ¿qué se diseñó? Subnetting. Ahí se diseñó Subnetting y VLCM. En la práctica lo que hacemos es VLCM. En IP versión 4 lo que hacemos es VLCM. Pero ya saben los que ya conocen que VLCM finalmente es una secuencia de varios subnets. O sea, al final, lo mismo. Y dijeron, y de pronto, si ya no mismo se puede resolver eso, vamos a crear un nuevo protocolo.
Vean, esto se pensó y se empezó a desarrollar en 1990, en la década de los 90. O sea que IPv 6 no es un protocolo nuevo, para nada. En el mercado el protocolo ya lleva más de 30 años. ¿Sí? Estandarizado más de 25 años, en estudio más de 30 años. Entonces es un protocolo que el tema es que ahora se ha empezado a utilizar por el tema de la cantidad de tráfico que hay, ¿no? Recuerden que la estadística habla de que 45, 55, 45 IPv 6, 55 IPv 4. Y ya de a poco eso va a ir cambiando, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que normalmente pasa? Yo tengo aquí en mi interfaz conectado a mi proveedor a un router que es del proveedor de internet, Telconet. ¿Ya? Aquí está toda la red del internet. Y digamos que por aquí está el servidor. Ya no es Facebook, ahora se llama TikTok. Con K, ¿no? Así creo que es, no sé, póngale que es TikTok, una nueva versión de TikTok. Ya. Entonces, esto está en internet con una dirección pública. Parece chiste, pero es verdad. ¿Cuáles son las direcciones públicas? Las que no son privadas. Obviamente, no hay otra forma de definir. Todas las direcciones que no son privadas terminan siendo direcciones públicas, ¿ya? De las que se pueden utilizar. Acordaránse que inicialmente se definieron 3 clases. Ahora esas clases ya nadie los toma en cuenta porque eso ya no existe. Pero ahí estaba claramente las direcciones que podían ser utilizadas dentro de las redes, desde la 0 hasta la 200, ¿cuánto? 223, ¿no? O sea, ustedes van a encontrar como direcciones públicas cualquier dirección entre la 0 y la 223. Menos obviamente los bloques de las direcciones privadas. Y hay otras direcciones que ya vamos a ir viendo, direcciones especiales. Pero bueno, entonces vamos a suponer que este servidor tiene la dirección 200.9.5.14. Ya vamos a suponer que esa es la dirección de ese servidor. Claramente esa es una dirección pública. No cae ni en el bloque de la 10, tampoco cae en el bloque de la 172 y peor cae en el bloque de la 192, o sea que esa es una dirección pública. Y ahí está el router que nos dejó el proveedor y aquí tengo mi computador. Y digamos que ahora a este computador se le asignó la 192.168.10.9. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el router? Este dispositivo del usuario necesita conectarse hacia ese servidor que está en internet y que tiene una dirección pública. Entonces envía un paquete y el router analiza. Recuerden que dentro de la cabecera IP versión 4 voy a tener 12 campos. De esos 2 campos, los 2 campos fundamentales es la dirección de origen y la dirección de destino. Entonces, la dirección de origen sería 192, voy a poner en rojo, 192.168.10.9, esa es de donde nace el paquete de esa estación, y la de destino sería donde me quiero conectar, en este caso la 200.9.5.14. Ya. Entonces llega hasta acá. Si el router no tiene configurado nada, nos fregamos, porque él analiza esto y dice, a ver, esta es una dirección privada, el paquete no puede salir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando tengo configurado NAT, cuando ustedes tienen esta configuración, aquí hay una dirección IP, ¿no? Normalmente esta dirección es una dirección pública, por ejemplo, 198.1.1.1 y la de acá, 198.1.1.2, vamos a suponer ya. 198, eso es público, porque acuérdense que las privadas son 192.168. De hecho, yo puedo tener una 192.169 y eso ya es público, no es privado, porque la privada es la 192.168. Acordaránse de esa partecita. Entonces, esta conexión, que es la fibra que viene a través de GPON y un montón de cosas más, finalmente de alguna manera llega al router del proveedor. Ahí ven, ustedes verán cómo lo hacen, si a través de radioenlace con las antenas del Hugo o como ustedes quieran. Finalmente llegan acá. A nivel de capa 3 tienen una dirección pública, que de hecho ustedes esto no manipulan, porque eso ya el proveedor va y configura eso. Ustedes solamente lo que hacen en la casa es deme la clave de su red inalámbrica. Entonces ustedes dicen, déjenme nomás mi número de cédula y cómo está. Porque así como viene, no viene puesto el número de la cédula.
Entonces, a veces les da pereza, ya, facilito hackearles aquí, al paso. Pero bueno, entonces, ¿qué hace el router cuando está configurado NAT? Reemplaza la dirección de origen por la dirección pública de la interfaz. O sea, para que el paquete pueda salir, si no, no puede salir, saca esta dirección. ¿Y qué le pone ahora como dirección de origen? La dirección IP de la interfaz del router, que sería la 198.1.1.1. Ahora sí, ya puede salir el paquete internet porque se cumple la condición de que la dirección de origen para poder enviar internet tiene que ser una dirección pública. Entonces el paquete llega hasta el router del proveedor ve que la dirección de origen y la de destino son públicos y obviamente de alguna manera a través de toda la cadena de routers ahí, llega hacia el servidor de TikTok. Ese servidor responde, crea un paquete, igualito no. Él va a crear un paquete a nivel de capa 3. Acordaránse que a nivel de la capa de transporte debe haber creado un segmento TCP o un segmento UDP o un segmento QUIC, lo que ustedes quieran. Ahora estamos analizando la capa de Internet. Entonces la dirección de origen y la dirección de destino. ¿Cuál es la dirección de origen ahora? La dirección del servidor, en este caso que le hemos llamado TikTok ahí. 200.9.5.14. ¿Y cuál es la dirección de destino? La de origen de que llegó la solicitud, que sería la 198.1.1, ¿no? 198.1.1. Ya. Y nuevamente no. Él va a enviar, como la dirección de origen y la de destino son públicos, se va a enrutar sin ningún problema y va a llegar hasta aquí. Ese paquete ya le llega, viene con esa dirección de destino, ¿sí? Pero él sabe que al interior no hay ninguna, o sea que aquí el paquete llega, ¿no? Acá ya llegó el paquete, dirección de origen, ¿de dónde viene? Del servidor llamado TikTok ahí, que sería 200.9.5.14. En la dirección de destino, ¿cuál llega? 198. Ah, soy yo. Pero no le puedo pasar a la LAN porque dentro de la LAN no hay ninguna 198. ¿Cuál hay? 192. Ah, entonces él tiene una tabla de NAT. Una tabla NAT. Esa tabla NAT está en memoria RAM. Por eso no hay que apagarle el router. No le tengan pena. El router está hecho para aprender. Está trabajando 24/7, los 365 días del año. No le tengan pena al router. Ah, se va la luz, pues ahí ya en vez de que tener UPS y todo el tema ¿no? Ahora se está dañando la parte electrónica por los cortes, pero no es que sea un comportamiento normal en otras partes del mundo. Ya, entonces, esto está en la memoria RAM, no se olviden qué tiene la tabla de NAT, quién solicitó y con qué dirección pública salió, eso es lo que tiene. Cuando regresa, él dice, la dirección que viene es 198.1.1, pero eso fue porque hubo una petición de este dispositivo. Entonces le vuelve a cambiar, ¿no? Y le pone aquí la dirección 192.168.19, esta sería la dirección de destino. Y ahí sí, como ya tiene una dirección interna, pues obviamente el router lo envía hasta acá. Y ahí se establece la comunicación. Así funciona el NAT. No es tan simple configurar, pero así funciona. Ya vamos a empezar a hacer luego las configuraciones. Todos los equipamientos, absolutamente todos, permiten hacer NAT. Inclusive en Windows no sé, la verdad que no sé, deberían averiguar. Pero en Linux sí se puede hacer NAT. Ustedes tienen una máquina con 2 tarjetas y pueden hacer NAT. Una tarjeta está conectada a internet, la otra está conectada a la LAN y hace NAT sin ningún problema. Para eso se utiliza la línea de comandos del firewall que se llama IP tables en los sistemas Linux y se puede hacer NAT sin ningún problema. ¿Ya? ¿Preguntas? Ya, vamos a ver más adelante. Porque hay varios tipos de NAT, ¿no? Hay NAT estático, hay NAT dinámico, hay PAT, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho hay una versión de NAT que se llama CGNAT. CGNAT. NAT de nivel carrier, ¿sí? O sea, es un NAT que normalmente se hace dentro de los proveedores de servicio. Pero bueno, ahora no vamos a ver eso, ahora solamente de manera general cómo funciona el NAT, o para qué sirve el NAT, que eso es lo que nos interesa. Entonces ahora ya está claro que cuando ustedes se conectan al GNS3 y ponen el objeto de NAT, que es lo que está haciendo realmente, está haciendo una traducción de direcciones para poder salir de internet. Si no, no tendría forma de que salga. Ya. Ahora, vamos a conversar sobre IP versión 6.
Entonces, bueno, primero ya hemos visto que no es un protocolo nuevo, más de 30 años en el mercado, ¿sí? De hecho más de 35 años en el mercado, desde que se empezó a hacer el estudio, ¿no? ¿Ya? Hubo una versión ahí media intermedia que se llamaba ST2, el protocolo de streaming 2, que esa era la IP versión 5, pero que esta realmente nunca llegó a estandarizarse, obviamente. ¿Sí? Se presentó una propuesta, hubieron un grupo de ingenieros que presentaron esa propuesta, pero finalmente nunca llegó a tomar mucho interés en la IETF. Finalmente, recuerden que si uno lo quiere ver así, hay un monopolio, ¿no? El que decide si sí o si no es la gente de la IETF. O sea que por más buena idea que pueda haber, si a la gente de la IETF no le conviene o no le interesa, o le cae mal el que presentó, claro, también se puede dar, ¿no? Claro. Entonces, si viene hay alguien de alguna empresa que tuvo problemas con el directorio de la IETF y por más buena propuesta que sea, simplemente no estandarizan, ¿no? O le dicen traiga a Jorge y le dejan ahí 30 años en estado de borrador, que también ha pasado. De hecho, ustedes buscan en la IETF, hay documentos del año 70 que siguen en borrador, o sea, nunca llegó a estandarizarse. Puede ser que algunos están haciendo una buena idea, ¿no? ¿Por qué no le habrán dado trámite? Eso ya tiene que ver mucho con la parte humana, no sé qué pasaría realmente. Pero yo sí he escuchado, bueno, más que escuchado, sí he leído de casos en los que ha habido muy buenas ideas y también ha habido robo de ideas, ¿no? Johan ha presentado una idea, no le doy trámite y yo presento y ya la mía la aprobó y yo salgo como autor de ese RFC. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa cuando algunas personas ahí en las tesis hacen el paper y se ponen primeritos y segundo al estudiante? Claro, no tiene sentido. Ustedes tienen que ser primeros, ustedes son los que hacen el trabajo. Salvo que no hagan ustedes el trabajo y les hayan dado haciendo, que también pasa, ¿no? Ahora, venta de papers así, en Amazon y en Mercado Libre, ¿sí o no? O sea que ahora hacer papers, la verdad el que hace, muy bien, pero el que compra, ya, pues, o sea, ahora ya no es una hazaña realmente eso. De hecho, no hay que comprar, vean, hay que hacer papers con ChatGPT, te ayuda. Claro, o sea, no tomará más de 15 días hacer un paper con ChatGPT. Pero el tema es que esto disculpen el término que voy a utilizar, pero es que es así, se ha prostituido el tema primero de los doctorados y segundo de los trabajos de investigación. Porque uno piensa que hace una tesis, hace una prueba en GNS3 y puede presentar un paper, no es así. Tiene que nacer de un proyecto de investigación que dure al menos 5 o 6 años. Ahí viene a hacer 3 veces ping y ya funcionó, ve aquí me sabe, son los tiempos para este. No, eso no es verdad. O sea, los papers tienen que ser un trabajo y además tiene que nacer de proyectos de investigación. No es que yo me invento, voy a probar la ruta estática. O sea, y además vienen a decir, vea, nadie tiene, se ponen a buscar 4,000 papers de lo mismo y copiar. Entonces, por eso digo, es que hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Hay varias formas de cómo hacer papers, también hay formas de hacer un estudio bibliográfico de un tema, pero la normativa dice que cuando van a hacer un paper de estudio bibliográfico tienen que leerse al menos 100 papers. Y ustedes ven los papers, 4 referencias. Ya, el que mejor ha hecho 10 referencias. Cuando la normativa dice al menos dice, no dice tope, al menos 100. Pues que claro, porque ¿cuál es el objetivo de hacer un paper bibliográfico? Es darme cuenta de si algo de la teoría está equivocado, ¿sí? En tal documentación se han equivocado y están usando mal el concepto del NAL, porque el NAL traduce la dirección de origen, no la de destino, por poner el ejemplo. Pero luego de leer y de leer y de leer, eso es del doctorado realmente. Cuando ustedes van a hacer el doctorado, al final tienen que dar la idea de que se van a pasar al menos 3 años leyendo. Para que al final de los 3 años digan, me parece que aquí en lugar de 2 ha sido 4. Y ese es el aporte que ustedes dan a la ciencia. 30 años pensaron que era 2, luego de mi estudio de 4 años, al final, podría ser que no sea 2, porque con 4 también funciona. Ese es mi aporte. Ese es el doctorado. Ingeniero José, ya PhD. Listo. Así de simple. Pero bueno, regresemos ahora a lo que estábamos haciendo. Entonces, como ya comentamos, esto no es un protocolo nuevo. Es un protocolo con bastantes años en el mercado, ¿ya? Pero, claro, la gente aprendió mucho de IP versión 4. O sea,
muchas cosas de IP versión 4 se trasladaron a IP versión 6 porque al final han funcionado. ¿Ya? Y entonces, primero, la primera solución del protocolo fue lo obvio, ¿no? Extender el tamaño de las direcciones, claro. Si la razón por la que se empezó a desarrollar un nuevo protocolo es porque se agotaban las direcciones, se terminan el stock, ya no había más, y desafortunadamente eso es como la máquina que hace dólares, no tiene el ecuador, o sea que si se nos agota ya se agotó, ya no hay por dónde. Entonces aquí pasaba lo mismo, porque en el 81, ¿se acuerdan? Los ingenieros pensaron que 32 bits era más que suficiente para toda la vida. Toda la vida duró 10 años, toda la vida, eso fue toda la vida para ellos, porque se agotaron. Entonces, solución inminente, tenemos que resolver el tamaño de las direcciones. Y luego de varios estudios ahí, luego de varias pruebas, finalmente decidieron que el espacio de direcciones se pasaba de 32 bits a 128 bits. Que no parecería ser mucho, porque uno se pone a ver es 4 veces del espacio en tamaño, ¿no? Es 4 veces del tamaño de una dirección IP versión 4. Pero en cantidad ahí sí ya realmente es mucha la diferencia. Porque de 4 billones de direcciones IP versión 4 que existían, 2 elevado a la 32, 4.294, finalmente 4 billones de direcciones. Se pasaron o nos pasamos a 341 decillones. Y un decillón es un 1 con 36 ceros. O sea, piensen en un 36 ceros ahí en Amstrad. O sea que hay el número total de direcciones, hay 341 decillones de direcciones. Solo para que tengan una idea, al día de hoy estamos hablando de casi el 45% del tráfico de IP versión 6. Ese 45% del tráfico de IP versión 6 está generado por dispositivos que tienen configurados direcciones de IP versión 6, obviamente. Todo ese número apenas llega al 2% de las direcciones totales. O sea que todavía nos queda 98% de todas las direcciones disponibles. Y verán que ya hemos hablado de hecho, IP versión 6 se empezó a utilizar en la práctica desde el año 2002, 2003, o sea que estamos hablando más o menos de 20 años. En 20 años ya de uso se ha utilizado apenas el 2%, o sea que todavía nos quedan direcciones ahí para... Vuelvo y repito, la estadística dice que más o menos 700, 800 años para que se terminen las direcciones. O sea que vamos a tener direcciones más que suficientes. Entonces, bueno, primero el espacio de direcciones. Segundo, hay un mecanismo que es muy interesante, que se conoce como SLAC. Autoconfiguración de direcciones sin estado, traduce eso. ¿Ya? Nosotros en IP versión 4, para poder autoconfigurar, necesitamos configurar, valga la redundancia, un DHCP. Si no hay un DHCP, no es que se configura solito el protocolo. O sea, necesito tener configurado un servidor de DHCP, si no, no funciona. ¿Ya? De hecho, ¿qué pasa si no hay un servidor de DHCP? Algún dato, daránse cuenta. A un dispositivo, a un computador, si no logra acceder a la configuración del DHCP en IP versión 4, el sistema operativo, Windows, Linux, iOS, que por ahí vi unos teléfonos iPhone, Android, cualquiera, el del televisor, cualquiera le asigna una dirección IP, esta dirección, 169. algo ahí. Pero esa dirección no es ruteable, no sale a internet. Solo que le sirve a esa máquina en ese momento, nada más. De hecho, no puede pasar tráfico a ningún lado. Esta dirección se conoce como la dirección de link local. Ya, entonces, en IP versión 4 también hay direcciones de link local. Son las direcciones que empiezan con 169. Ya saben que en IP versión 6 las direcciones link local son las que empiezan con FE80. Que ya vamos a ir analizando más adelante. Ya. Entonces, en IP versión 4 estamos complicados, estamos atados de pies y manos. O configuramos manualmente o lo hacemos a través de un servidor de DHCP. No hay otra manera, no hay forma. En cambio, en IP versión 6 no hace falta. En IP versión 6 el protocolo te autoconfigura. ¿Sí? No hay que configurar ningún servidor de DHCP. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo al router, en esta interfaz del router le configuro una dirección IP versión 6, nada más. Y aquí tengo mi computador, ¿no? Ya. Cuando el computador se enciende,
automáticamente, entre comillas, automáticamente se autoconfigura. Entonces él solicita una información a su router y el router le envía la información. Eso se hace porque para este proceso de autoconfiguración de direcciones sin estado se utiliza ICMP versión 6, que ya vamos a analizar más adelante. Ya. Entonces, pero yo no configuré aquí en el router, no configuré un servidor de HTTP, no configuré, solamente le configuré la dirección IP versión 6 en la interfaz, nada más. Y obviamente en Cisco me tocó prender la interfaz. Prendo la interfaz y ya. Ya vamos a entrar en unos detalles ahí, porque claro, aquí es importante que los mensajes de RA y RS se estén enviando. MikroTik no lo envía automáticamente, Bios no lo envía automáticamente, y HPC no lo envía automáticamente. El único que envía automáticamente es Cisco. Nosotros habrá que activar el envío de los mensajes, el envío y la recepción de los mensajes de ICMP versión 6 para la autoconfiguración. Pero en el escenario de que tenemos ya configurado el envío y la recepción de los mensajes de ICMP versión 6, el computador, el dispositivo se prende y el router le pasa la configuración automáticamente. Y este computador ya tiene una dirección pública con la que puede salir a internet sin hacer absolutamente nada más. ¿Ya? Entonces esa es una gran ayuda. Autoconfiguración de... Y además, claro, ¿no? Y la otra opción, para los que no les guste, claro, también hay DHCP versión 6. Ustedes pueden configurar también en la red de HTTP versión 6. No tiene mucho sentido. ¿Para qué voy a configurar si el router ya me pasa Slack? De pronto ahí para ver el manejo de DNS, este tipo de cosas, podría que sí, pero realmente lo hace de esa forma. ¿Ya? Tercera característica importantísima, se redujo el tamaño de la cabecera. ¿Sí? El header es mucho más simple. Hay un header simple. Y de 12 campos de la cabecera IP versión 4, nos pasamos a 8 campos de la cabecera IP versión 6. Ya, algunos campos. De hecho, ya está claro que 4 campos desaparecieron, ya no hay. 4 campos que hay en la cabecera IP versión 4 desaparecieron y ya no existen en la cabecera IP versión 6. Ya vamos a ir analizando eso. Y entonces, el header es mucho más simple y hay algunas otras características como... Aunque esto, la verdad que no es cierto, una propaganda, ¿no? Que el protocolo implementa seguridad, dicen los libros inclusive, cosa que no es verdad, porque no es que tú configuras la dirección y ya tienes seguridad, tú tienes que implementar seguridad, solo que el protocolo ya tiene la capacidad de implementar seguridad a través de extensiones de cabecera. O sea, yo puedo hacer IPsec directamente en el protocolo sin necesidad de implementar IPsec como tal, si es que lo queremos ver así. ¿Ya? Pero uno lee los documentos, lee los libros, revisa información y una de las características dice es que se mejoró la seguridad. Pero no es que yo configuro IP versión 6 y ya tengo la red segura, porque no es así. Se pasa automáticamente ahí la información. Pero bueno. Y ahí hay un montón más de características. Los autores no se ponen de acuerdo en todas las características, pero esas son las 4 más importantes o las que la mayoría están al menos ahí de acuerdo. Ya, entonces, veamos cuáles son los campos. El primer campo que hay en la cabecera, obviamente el campo versión, ya está claro para qué sirve. Un campo de 4 bits. Obviamente va a servir para saber qué versión de protocolo está manejando Ya. ¿Qué más? Luego está el campo, vamos a ver, el campo hop limit, que es un campo de 8 bits. Ya, ahí está. Campo versión, el campo hop limit. El campo hop limit hace exactamente lo mismo que hace el campo TTL de la cabecera IP versión 4. ¿Para qué servía el campo TTL? ¿Se acuerdan? Para evitar que un router, que un paquete se quede dándose vueltas por toda la red. No llegue. Cuenta el número de saltos que va pasando, o más que cuenta, decrementa el número de saltos, ¿no? El TTL empieza a un valor alto. Acuérdense que los valores permitidos del TTL, así como del hop limit, desde entre 0 y 255. ¿Ya? Y entonces se va decrementando. Por cada router por el que va pasando, se va decrementando. O sea, si el router empezó con 255, en el siguiente salto será 254. En el siguiente salto 253 y así sustantivamente.
Y tanto en IP versión 4 como en IP versión 6, cuando el home limit aquí, el HL, llega a 0, ¿qué es lo que hace? Y ahora ya podemos hablar de eso. Hace dos cosas. Primero, lo primerito que hace es dropear el paquete, hacer un drop, eliminar el paquete. Eso hace primero. Elimina el paquete. Entonces hace un drop al paquete. Eso es lo primero que hace. Y lo segundo es enviar un mensaje de alerta a través de ICMP. En este caso ICMP versión 6, ¿no? En IP versión 4 será ICMP versión 4, obviamente. Pero en los dos lados funciona así, tanto en IP versión 4 como en IP versión 6. Cuando el TTL llega a 0, en IP versión 4 el TTL no, en IP versión 6 el hop limit. En IP versión 6, cuando el campo hop limit llega a 0, él automáticamente elimina el paquete y envía un mensaje de alerta de ICMP que le dice tiempo excedido en tránsito. Eso es lo que dice. Tiempo excedido en tránsito. O sea, que cuando ustedes vean ese mensaje, tiempo excedido en tránsito, significa que en alguna parte del trayecto el TTL llegó a 0. O bueno, en este caso el hop limit llegó a 0. ¿Qué nos tocaría hacer? Subir el valor del hop limit. Eso sí se puede programar. Eso sí se puede modificar. De hecho, ya van a ver, ustedes pueden la próxima semana, bueno, veamos cómo va con el tema de la luz. Ya vamos a hacer una práctica para que ustedes creen, los paquetes pongan valores dentro de los campos. Se puede hacer eso. Una librería de Python que se llama Skype y bastante interesante, facilísimo. No hay mucho problema. Entonces, si les llega ese mensaje, ya saben cuál es la solución, o más bien cuál es el diagnóstico, que el paquete cuando sale de la red está yendo con un valor de hop limit y en algún lado se está perdiendo, o sea, llega a 0. ¿Ya? Y de hecho yo ya sé dónde se pierde, porque como llega hasta un router, vamos a suponer esto, ¿verdad? Vamos a explicar esto. Digamos que yo tengo algo así. Ya, y aquí tengo mi dispositivo. Entonces, aquí tengo mi cliente y allá está mi servidor. Cuando el cliente envía el paquete, envía con un hop limit igual a 4 vamos a poner. No, 3 vamos a poner. Vamos a poner 3. No, 4 está bien. Pongamos 4. Digamos, el router es del router 1, este es del router 2, obviamente serán direcciones de versión 6. 4, 5 y el cliente es el 10, ya la identificación del cliente. Entonces, crea el paquete, digamos que esto es del 20, dirección de origen, de versión 620, aquí vamos a ver que es un valor hexadecimal, este tipo de cosas. Ahora, lo importante es entender esto. Dirección de origen, dirección de destino. Sale del 20 y quiere llegar al 10. Envía acá el paquete, lo primero que hace el router que es, coge el paquete y en el campo hop limit le decrementa en 1. O sea que cuando el paquete viaja por aquí, el hop limit vale 3. Llega a esta interfaz del router, el router procesa el paquete y antes de enviar por la interfaz de salida, antes de hacer el forwarding, en HL ponga HL-1, por aquí cuando sale el paquete viene HL2, 2 no. Llega al router número 3, el router número 3 procesa la información y antes de enviar o antes de hacer forwarding, decrementa HL igual a 1 y ahí se nos fregamos. Porque cuando llega a esta interfaz, el router 4 procesa y él antes de enviar por la interfaz, o sea, cuando intenta sacar por ahí, vamos a ponerle en rojo, el primerito hace en HL, ponga HL-1, pero ahí, ¿qué me da? Me da un HL de 0. Entonces el router 4 dice, a ver, el HL llegó a 0, drop. Ya no puede viajar el paquete, porque llegó a 0 el HL. Pero por si acaso, claro, verán que el paquete llegó hasta acá, ¿no? ¿Con qué dirección de origen? 20. ¿Qué dirección de destino? 10. Entonces, ¿qué hace el paquete? Este router, ¿qué hace? Crea un paquete ICMP versión 6, dirección de origen, la dirección del router, 4. Dirección de destino, el origen del paquete, 20. Y aquí lo que va llevando en datos es el mensaje ICMP versión 6, que le dice tiempo excedido en tránsito. Y este mensaje es enviado hasta acá. Entonces, este router sabe claramente dónde se quedó el paquete. Dije, ¿y puede pasar que también ese mismo paquete
bueno, se elimine o se reduzca también el drop del paquete. ¿Cómo? Que igualmente funcione lo viceversa, sino que ya se acabó los números de saltos y vuelta se acaba el número de saltos. No se podría acabar porque él sabe cuánto llegó acá. Él no va a mandar un TTL1. Tiene que mandar un TTL, no sé, 10, 20. Pero él no va a enviar un TTL1. De hecho, esto que pase no es muy común, porque generalmente cuando los paquetes, los sistemas operativos actuales sacan el paquete con el HL a 255. Entonces, ¿pero qué puede pasar? Digamos que este equipo está demasiado congestionado. ¿Ya? Está demasiado congestionado y de hecho ese paquete, cuando llegó acá, el paquete ya ni siquiera se guardó en el buffer, sino ya se perdió. ¿Ya? No hay un tiempo de regreso, porque recuerden que para que él regrese, el HL vale 0. ¿Ya? Lo que dice Jorge es, ¿qué pasa si es que cuando él envió el paquete, aquí mandó con un HL igual a 2? Pues va a llegar aquí a HL1 y va a llegar aquí y él ya va a descartar el paquete, ¿no? Y le va a volver a enviar. Técnicamente, claro. Sí. Pero es que este equipo ya sabe que no debería crear, porque cuando manda el mensaje y CMP dice, el origen cuando me envío, porque él sabe claramente quién es el origen. ¿Quién es el origen? 20. Ya, entonces él sabe claramente que cuando mandó el paquete, él creó un paquete con un HL muy bajo. Entonces él, para evitar eso, ¿qué hace? Pone el valor máximo, 255, ¿no? Y ahí obviamente llega acá. Y entonces él ya sabe, me llegó el mensaje de tiempo excedido en tráfico, entonces el HL4 no sirve, tengo que poner un valor mayor. No le pone 5, no le pone 6, probablemente le pone 20 y ahí sí el paquete ya llega sin ningún problema. Sí. Pero lo que dice Jorge sí puede pasar, o sea, si este paquete que genera el router 4 le pone HL2, ¿qué pasa? Entonces viene acá con H1 y cuando llega acá, aquí ya se borra. Y otra vez no. Y ahora, ¿cuál es el origen? Es este de aquí. Entonces él envía ahora nuevamente un mensaje acá, ¿no? Y él le dice, creo que creé muy bajo el... Entonces ya le pone más y ahora sí ya debería llegar hasta acá. Sí, ya, pues claro. Así funciona en IP versión 4 y en IP versión 6, igualito. El mensaje es el mismo. Ya. Listo. Hot limit resuelto. Siguiente campo. Next header. Este campo es interesante. Next header. Bueno, antes de campo traffic class, clase de tráfico. Traffic class. Ya. El traffic class también es un campo de 8 bits. También es un campo de 8 bits. Y hace la misma función o sirve para lo mismo que el campo de SSP de la cabecera IP versión 4. ¿Se acuerdan que eso era para implementar calidad de servicio? Básicamente darle priorización al proceso de paquetes, ¿no? ¿Se acuerdan que si no está implementado calidad de servicio, todos los paquetes que llegan al buffer de la interfaz del router, que están llegando, aquí en esta interfaz hay un espacio de memoria RAM, ese espacio es fijo, el primero que entra es el primero que sale, y si no implemento calidad de servicio, todos los paquetes se almacenan ahí con prioridad 0. La prioridad aquí, el valor del DSCP es 0 en todos los paquetes. O sea que todos son tratados por igual. No importa qué información vaya transportando, todos son tratados por igual. ¿Ya? Si quiero que haya servicios VIP, ¿no? Paquetes que sean tratados con prioridad, obviamente voy cambiando sus valores, con eso ya tengo resuelto el problema. Lo mismo hace aquí el traffic class, ¿no? Igualito, de hecho del mismo tamaño del campo, hace exactamente lo mismo. Pero lo que sí no hace lo mismo es que ahora se creó un nuevo campo en la cabecera IP versión 4 que se llama flow label. ¿Ya? Eso es un nuevo campo que apareció en la cabecera IP versión 6, flow label. Ese campo es de ¿cuántos bits? ¿Quién se acuerda? Vamos a ver si leí. José. No leí, dice. ¿De cuántos bits es? ¿Sandra? No. No está el Esteban. Esteban está escondido por ahí. Cintia.
Sneider, ¿de cuánto? ¿De cuánto duro, Fernanda? 16. Cero. No hay 16. Johan, ¿de cuánto es? ¿De cuánto es? Después van a decir mala gente, el Inge me hace ser tercero. Me hace ser tercera, mala gente, el Inge, mala gente. Ya tengo la tesis lista y no puedo graduarme porque el Inge no me ayuda. ¿Sí o no? 20 bits. De memoria. 20 bits. Ya, pues, entonces ahí está Flow Label. ¿Para qué sirve Flow Label? Imagínense que hay una transmisión de video. Entonces, por acá tengo un router que está conectándose. Digamos que yo necesito, digamos que aquí está el servidor de video, aquí está el servidor de video. Y por acá está mi cliente. Esto no es posible hacer en IPv4. En IPv4 es posible darle calidad de servicio a cada paquete. O sea, si él genera de aquí hasta acá 500 paquetes, en IPv4 debería asignarle la prioridad a los 500 paquetes. ¿Sí? A los 500 paquetes. Si yo le quiero dar prioridad a esa parte del video, debería en cada uno de los paquetes modificar el campo de SSP. En IPv6 esto hay dos opciones. Opción número 1, tengo pereza de implementar, así es que se haga igual que en IPv4, o sea, le asigno la prioridad a los 500 paquetes. Esa es la opción número 1, que yo le asigne la prioridad a los 500 paquetes. Aquí le pongo calidad de servicio, quality of service. Esa es la opción número 1. Y la opción número 2 es que ahora yo clasifique estos paquetes en un flujo, ¿ya? Porque finalmente dirección de origen, dirección de destino es la misma para los 500 paquetes. Puerto de origen y puerto de destino es la misma en los 500 paquetes. Entonces, en lugar de tener que estar marcando los 500 paquetes que hago, les digo, todos los 500 paquetes van a tener una etiqueta, un label de, no sé qué se me ocurre, 50,000, esa va a ser mi etiqueta. Entonces, a todos los paquetes que vienen con esa etiqueta de flujo, yo le voy a dar la prioridad. No sé, prioridad 7 ya. Y con eso marco al flujo, no le marco a los paquetes de manera individual. ¿Ya? Entonces, para eso sirve este campo de flow label. Este campo no existe en IPv4. Ya, campo número 5, el campo NextHeader. Así se llama, NextHeader. El campo NextHeader cumple dos funciones. La primera función, la misma función del campo protocol de la cabecera IPv4. ¿Cuál era la función de del campo protocol en la cabecera IPv4? ¿Quién se acuerda? ¿Para qué servía el campo protocol en la cabecera IPv4? Para decirle al paquete que va transportando. Se va transportando un paquete ICMP, se va llevando un segmento TCP, se va llevando un segmento UDP, se va llevando un mensaje del protocolo OSPF, se va llevando un mensaje del protocolo IGRP, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí exactamente lo mismo. Esa es la primera función. ¿Ya? Entonces, en el campo NextHeader voy a tener valores. ¿Qué valores voy a tener? 17 si es UDP. 6 si es TCP. 58 si es ICMP. Los más comunes. El resto toca ver. Entonces, si es UDP, 17. Si es TCP, si el paquete IPv6 va llevando un segmento TCP, 6. En el campo NextHeader. Si es ICMP, va llevando 58. Ya, recordarán ustedes. Johan, y si va llevando Quick, ¿cuánto debería llevar ahí en la cabecera NextHeader? Si es Quick, ¿cuánto debería llevar?
Jorge, si es quick. Así como nosotros decíamos. ¿Cuánto lleva si es quick? Edgar. Alexandra, ¿cuánto? No sé, pues yo estoy preguntando, me responde con otra pregunta. ¿Cuánto lleva? Voy a hacer cosecha el primer parcial. Tiempos que no hay cosechado. Así como están sembrando las nubes, yo voy a cosechar el primer parcial. ¿Cuánto lleva si es quick? Bueno, tranquilos, la pregunta es para los que están con segunda. Los de primera no pasa nada, son todavía jóvenes. Tienen mucho tiempo por delante. ¿Cuánto lleva si es quick? Ven. No le vea a su compañero. Su compañero está con primera, tranquilo. Recién está entendiendo cómo ha sido la vida de telecomunicación. ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva José? ¿Cómo lleva 13? Póngase 2 ceros, ¿acordás? Ahora me acuerdo. No vendrá a decir, yo me gané puntos, tiene que decir que tiene que ser honesto, tiene que decir, yo me saqué 2 ceros, bájeme nomás 2 puntos. Claro, eso sí no hace. Cuando es de los puntos a favor, ahí sí están primeritos. Y cuando dicen la verdad, yo contesté 2 incongruencias de la vida, bájeme nomás, me merezco menos 2 puntos. Mientras estábamos en el corte comercial, ¿cuánto sale? 17, pues 17. Porque no se olviden que el Quick se encapsula en UDP. Ya. Dudar. No puedes dudar. Uno duda cuando no sabe. Y está adivinando. Pero en cambio, si estudiaste anoche, semejante que es el de redes, de tomar esto, me puse a leer, 17. Ya. Sí leí, pero no he leído bien. Dice. Lo que dijiste estaba bien, pero te noté dudoso. Como que será, no será. Ojalá no me equivoque. 17. ¿Por qué? Porque el protocolo Quick se encapsula en UDP. Eso vimos el otro día en la... Ya me vida ya. Ay, cierto, ya. Ayer tenía clase en telemática y me encuentro con un chico que estaba aquí en el semestre por el tel. Bienvenido, ¿qué fue? Pensé que no iba a dar clases. Digo, no, yo pensé, yo tampoco sabía que se ha pasado, pero mejor con más niña que ahora ya sabe. Pero está enseñándole a los compañeros, es bueno. Va a ser mi asistente. ¿Está claro? Ya. Primera función. Y la segunda función es realmente la más interesante. Esto es solamente de IP versión 6. En IP versión 6, la segunda función del campo header es que se determine la existencia de una extensión de cabecera. O sea, ¿qué es una extensión de cabecera? Una cabecera adicional. ¿Ya? De hecho, el RFC que define IPv6 no dice cuál es el límite de las cabeceras. O sea que yo podría tener tranquilamente, si es que se necesitara, cabecera IPv6 número 1, cabecera número IPv6 número 2, cabecera IPv6 número 3, sustantivamente, hasta la que necesite. No está definido eso. Y obviamente aquí los datos. ¿Ya? Ahora, ¿para qué necesitaría tener otra cabecera a la cabecera original? Para dar más funcionalidades al protocolo. La gente que desarrolló esto se puso ahí bien pilas y dijo, hasta ahora estas son las cosas que necesitamos del protocolo, pero ¿qué tal si después de 20 años los ingenieros que estudian redes dicen necesito crearle nuevas funcionalidades? Entonces dejémosles la posibilidad de que se puedan crear, que el mismo protocolo sin cambios pueda dar otras funcionalidades. Y entonces para eso sirven. Entonces, 2 casos específicos de cuando uso extensión de cabecera: cuando utilizo el protocolo ESP, cuando utilizo el protocolo AH o cuando voy a hacer segment routing. Esos son los usos comunes al día de hoy de las extensiones de cabecera. ESP y AH, para los que no saben, esos son los protocolos que brindan seguridad a través de IPsec. ¿Ya? Entonces, cuando yo implemento IPsec dentro del protocolo, lo puedo hacer a través de AH y a través de ESP. Solamente eso ahora, no vamos a entrar en detalle. Ya luego tenemos un tema de IPsec. Entonces,
Y ahora va a estar más chévere, ¿no? Pues está, el Jorge se ríe porque ya se acuerda lo que le conté. A los que el semestre anterior sabíamos que había un tamaño fijo de cabeceras, ahora no es verdad. Estudié un nuevo RFC y ahora no es verdad. Depende del tamaño, de la clave, del algoritmo de integridad. Entonces ahora en los ejercicios más adelante, en los ejercicios de más adelante, hay que recordar cuál es el tamaño de la clave para saber cuál es el tamaño de la cabecera. ¿Se acuerdan que el semestre anterior dijimos 44 en modo túnel y 24 en modo transporte? No es verdad. Tengo que ser sincero con ustedes y decirles ya son grandes, ya pueden comprender. No es verdad. Entonces ahora vamos a entrar en ese detalle. Ya. Es justo y necesario, dicen por ahí. Entonces, ¿qué es el segment routing? Lo que les dije hace un rato que intentaban hacer con IP versión 4, ¿no? Que la cabecera tenga ya los routers. Solo que aquí no hay límite. ¿Sí? No hay límite. Yo puedo tener una cabecera ahí con 200 direcciones de routers y el paquete irse por los 200 routers sin ningún problema. ¿Ya? En cambio, en IP versión 6, ¿cuál es el máximo número de routers por los que podrían pasar? 10. No puede haber más. ¿Por qué no? Porque el campo de las opciones era de 320 bits y las direcciones de IP versión 4 son de 32 bits, 320 para 32, 10. O sea que no puedo poner 11, no puedo, es imposible. Tendría que modificar la cabecera del protocolo, tendría que modificar el campo de las opciones de la cabecera del protocolo IP versión 4 y eso no es posible. Para resolver ese problema, aquí sí puedo usar extensiones de cabecera, podrán hacer eso. De hecho, nosotros el próximo semestre hacemos extensión de cabecera con segment routing. Esa parte es bonita para que vean cómo funciona. Listo. Entonces, ahí está. Siguiente campo, campo número 6. Ya terminamos, campo número 6. El campo número 6 es el campo payload length, longitud del payload. Voy a poner con rojo, porque este campo se modificó de la cabecera IP versión 4. ¿Sí? ¿Qué campo hay en la cabecera IP versión 4? El campo longitud total, total length. ¿Qué significa longitud total? Que ese valor me dice cuántos datos llevo y además la cabecera, porque es longitud total. Pero en este campo, ¿qué es lo que mido? Solamente mido los datos, nada más. Ahí dice clarito, ¿no? La longitud de los datos, de lo que va transportando. O sea, si yo quisiera saber el tamaño total del PDU, ¿qué debería hacer? A este campo debería sumarle ¿cuánto? A este campo que le voy a llamar PL debería sumarle 40. Y sumándole 40 ya tengo la longitud total del paquete IP versión 6. ¿Por qué 40? Porque la cabecera de IP versión 6, ¿cuánto tenía? 40 bytes. Y es una cabecera fija, 40 bytes. ¿Ya? Digamos que necesito implementar un paquete con una cabecera IP versión 6 principal y dos cabeceras de extensión. ¿Cuántos campos de control está usando el paquete? Tendría 3 cabeceras. Cada cabecera, ¿cuántos bytes tiene? 40 bytes. 40 por 3, 120 bytes. Solo en los campos de control. Y aparte sería la data, ¿no? ¿Ya? Vuelvo y repito, recuerden que en las extensiones de cabecera no hay un límite. No hay un límite. O sea, el RFC no me habla de que se pueden poner 4, 5, máximo hasta 10. No hay un límite de lo que se necesita. Ahora se están creando entre 1 y 2 cabeceras. Para todas las nuevas funcionalidades del protocolo, entre 1 y 2, no más. Pero si después de 10 años dicen, no, la verdad que esta nueva funcionalidad necesitamos ponerle 4 cabeceras de extensión, pues obviamente se lo puede hacer sin ningún problema. Pero actualmente 1 o máximo 2. ¿Ya? Y luego están campo 7 y campo 8. Y ahí terminamos, no hay más campos. Terminamos los campos. Ya, campo 7 y campo 8, las direcciones. Ya. Dirección de origen y dirección de destino. Acuérdense que son direcciones de IP versión 6
direcciones de 128 bits, escrito en formato hexadecimal. Ya. Y separados por 2 puntos. Entonces ahora vamos a escribir formatos hexadecimales. ¿Ya? Y entonces la dirección IP versión 6 se agrupan en 4 números hexadecimales. O sea, en IP versión 4 yo tenía, digamos, esta, ¿no? 192, 168, 10.9/24, por poner el ejemplo. Ya luego vamos a ver, ya en la siguiente clase, o más bien si nos queda tiempo, que esto se llama máscara de red, y ya vamos a ver para qué sirve la máscara de red y ese tipo de cosas. Pero esa es una dirección IP versión 4. Una dirección IP versión 6, ahora ya no tendría 32 bits, sino tiene 128, y además ya no está escrito en decimal, sino está escrito en hexadecimal. Entonces, ¿qué se me ocurre? Por ejemplo, 2001, 2.1A, 1B, 2.0090, 2.1F, FF, 2.0500, 2.0700, 2.9999 y 2.5555. Ya, ahí está. Entonces, ahí está la dirección de versión 6. Igual aquí hay un slash 64. Ya. Entonces, ¿cuántos números hexadecimales tienen que existir? 32. 32 números hexadecimales va a haber en la dirección IP versión 6. No hay que asustarse porque normalmente no se escribe todos los 32 dígitos hexadecimales. Ya vamos a ver que hay formas de comprimir la dirección. Pero este es el formato general de una dirección IP versión 6. 4 números hexadecimales, sí, separados en 8 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cada grupo de 4 dígitos hexadecimales se conoce como hextect. Así, hextext. Un hextect no es nada más que 4 números hexadecimales. Acordaránse de eso. No se confundirán, verán que estos no son números decimales, son números de hexadecimales. Acordaránse de eso. Ahí están los 128 bits, ¿no? ¿Ya? ¿Cuántos bits tengo aquí en cada hextext? 16. Ahí están 16 bits. ¿Por qué son 16 bits? Porque recuérdense que si son números de hexadecimales, para cada número hexadecimal, ¿cuánto necesito? 4 bits. 4 bits me permite representar un número hexadecimal. 2 elevado a la 4, 16. Del 0 al 9, A hasta la F. Ahí están los 16 valores que ustedes ya conocen. ¿Ya? Entonces, 4 bits un número hexadecimal, un hextect, 4 por 4, 16. 16 por 8, 128. Ahí están los 128 bits de la dirección. ¿Ya? ¿Está claro? Dayana, ¿qué campos desaparecieron? ¿Qué campos de la cabecera IP versión 4 ya no hay en la cabecera IP versión 6? ¿Qué campos no hay? A ver, de los que se recuerdan, ¿qué campos no hay? Vamos ahí, marcando aquí. Vamos a ponerle aquí, en la esquina inferior derecha, con rojo. Primer campo, identificación. Ya no hay el campo de identificación. Ya no hay el campo de identificación. Eso ya no hay en la cabecera de intervención. ¿Qué otro campo ya no hay? El fragment 11. El fragment 11 no hay. Ya, exactamente. El siguiente campo, el checksum, ya no hay. Ya. ¿Qué otro campo ya no hay? Y la opción. No, el solar es de ley. Dirección de origen, dirección de origen. La dirección de origen, la dirección de destino. ¿Qué campo ya no hay? Las banderas, ¿no? Las banderas. ¿Se acuerdan que las banderas eran 3 bits? ¿Ya? En IP versión 4 no, eran 3 bits. El primer bit, ¿cuánto vale? A ver, el primer bit, ¿cuánto vale? 0. El segundo bit, ¿qué representa? ¿Qué bandera representa el segundo bit? La bandera DF. Y el tercer bit, ¿qué representa? La bandera MF. Ya, ahí están los 3 bits. Estos campos ya no hay. ¿Cuál más ya no hay? Ningún otro. Y el campo de las opciones, obviamente, ¿no?
Sí, acá no hay opciones. ¿Qué hay acá? Extensiones de cabecera, que no es un campo dentro de la cabecera, es una nueva cabecera. Pero entonces como campo, el campo de las opciones ya no hay. El option no existe. Ya. Entonces, ahí están 5 campos que ya no existen y 8 campos que se mantuvieron. Bueno, aunque de hecho hay 2 campos, un campo nuevo, ¿no? Que es el flow label, y un campo que se modificó, que es el payload length. ¿Ya? Porque antes representaba toda la longitud del paquete, ahora representa, y de hecho este de cuántos bits es, de 16 bits. Y el next header de cuántos bits es, de 8 bits. Y las direcciones IP versión de origen y destino de cuántos bits es, de 128 bits. Si no, si ustedes suman, multiplican, dividen y hacen lo que ustedes tengan que hacer, les va a salir 320 bits. ¿Ya? ¿Qué serían los 40 bytes? ¿No? La cabecera, ¿cuántos bytes tiene? 40. 40 por 8, 320. Entonces, si suman eso, si suman todo eso de ahí, les va a dar 320. Ahí están los 40 bytes. ¿Ya? Ah, ¿qué otro campo no hay? ¿Qué falta un campo? ¿Qué otro campo no hay? Tamaño de la cabecera. El campo header length. Recuerden que eso sí hay en IP versión. ¿Por qué? Porque en IP versión 4 la cabecera es variable. Es 20 bytes, pero yo podría llegar hasta 60 bytes. En IP versión 6 la cabecera es fija, es siempre 40 bytes. ¿Está claro? Entonces ya saben, indique 3 campos de la cabecera IP versión 6, de la cabecera IP versión 4 que no hay en la cabecera IP versión 6, ahí tienen. De los 3 tienen 6, ya saben. Ya. Ya. Indique los campos de la cabecera IP versión 6 que no existen en la cabecera IP versión 4. A ver, ¿versión hay en IP versión 4? Sí. ¿Top limit hay en IP versión 4? Sí, solo que se llama TTL, pero hay. ¿Dirección de origen y dirección de destino hay? Sí. ¿Payload length hay? Sí, pero acá marca el longitud total. ¿Qué más? ¿Cuál no existe? Flow label. Ya. ¿El net feed de rayo no hay? Sí, se llama protocol. Ya, se llama protocol, acordaránse de eso. Cuidado, vayan a poner el campo protocol de la cabecera IP versión 6, pongo 0. Porque el campo de la cabecera IP versión 6 que dice qué protocolo va llevando es el campo next header, no es el campo protocol. Acordaránse de eso. Ya. Listo. Ya. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Y para terminar, vamos a conversar así rapidito el tema del gateway, ¿no? En IP versión 4 y en IP versión 6. Digamos, aquí yo tengo mi router y este router de alguna manera está conectado a la parte externa de la red. Eso será internet o será la red de datos, pero está fuera de mi red local. Entonces, digamos que esta es mi interfaz y aquí tengo un computador, un dispositivo. Cualquier dispositivo, no hay problema. Entonces, vamos ahí. Este dispositivo para poder conectarse debe tener primero una dirección IP versión 4 o una dirección IP versión 6. Cualquiera de las dos cosas. ¿Ya? Debe tener una máscara de red, así se llama en IP versión 4, o una longitud de prefijo. Así se llama en IP versión 6, longitud de prefijo. La máscara de red, el término máscara de red que utilizamos en IP versión 4, se conoce como longitud de prefijo en IP versión 6. Acordaránse de eso. ¿Qué más? ¿Qué otro parámetro debe tener para poder salir al exterior? Un gateway. Y eso sí es un término común. Va a haber un gateway en IP versión 4 y va a haber un gateway en IP versión 6. ¿Ya?
Y además, finalmente, un DNS server, ¿no? Un servidor de DNS, para que pueda hacer la traducción del FQDN a la dirección IP. Entonces, ¿qué es el gateway? El gateway no es nada más que la dirección IP asignado al dispositivo que corresponde a la dirección del router que me permite la salida al exterior. O sea, digamos que esta tiene la dirección 192.168.10.1 en la 24 y este computador está configurado como una dirección IP versión 4. Esta dirección de aquí pasa a ser el gateway de este dispositivo. Es la dirección de la interfaz más cercana del router de salida, ¿no? Ese router me da la salida al exterior. En esa interfaz tengo configurada esa dirección. Este computador se conecta a esta interfaz y entonces en la configuración del dispositivo, el gateway no es nada más que la dirección IP de esta interfaz. ¿Sí? En IP versión 4, en IP versión 6, lo mismo. Digamos que aquí la dirección de la interfaz es la 2001, 2.1, 2.1, 2.5, 2.2.1 en la 64. Ahora, solo copien eso los que no saben. Luego ya van a entender por qué es que está 2 puntos ahí. ¿Ya? Entonces, esta es la dirección que le configura esta interfaz. El gateway sería esta de aquí, ¿no? 2001, 2.1, 2.1, 2.1, 2.2.1 en la 64. ¿Ya? Entonces, esa es la dirección con la que este dispositivo se comunica cuando necesita enviar tráfico afuera de la red. Si la comunicación es con otro dispositivo de la misma red local, no hace falta la comunicación con el gateway. O sea, digamos que este computador se quiere comunicar con este computador, como están dentro de la misma red, la comunicación es directa, ¿no? ¿Ya? Pero si necesito que cualquiera de los computadores se comuniquen con un servidor que está fuera de mi red local, ¿sí? La única manera es que se comuniquen a través del router. Entonces, este equipo, este PC de aquí, se va a comunicar con el router y el router es el que se va a comunicar con el servidor. ¿Sí? El único dispositivo que tiene la capacidad de comunicar diferentes redes IP, versión 4, versión 6, es el router. Entonces, eso es del gateway, es un parámetro fundamental. Sin la configuración del gateway, no tengo forma de salir fuera de mi red. Actualmente, con lo que hacemos, es imposible tener eso. O sea, ¿para qué implementamos una red si solamente vamos a tener comunicación interna? Eso no existe, ¿ya? Porque significaría que la matriz del banco ya no se va a poder comunicar, o más bien, la agencia del banco ya no se va a poder comunicar con la matriz, si no sale. Entonces, fregados ahora. Sí, para eso sirve el gateway. Ya vamos a empezar a configurar ahí los equipos y vamos a ir viendo esa partecita. Ya, listo chicos, muchas gracias, nos vemos. See you tomorrow.